Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy voy a hablarles de diferenciales cartesianas. Las diferenciales cartesianas están conformadas por un diferencial de longitud, un diferencial de superficie y un diferencial de volumen. Para ello, para ver de dónde salen todas estas expresiones matemáticas, vamos a apoyarnos en dos gráficos. En el primer gráfico tenemos un plano tridimensional con sus respectivos ejes X, Y y Z y una figura geométrica que es un paralelepípedo. Ese paralelepípedo es parecido a un cubo, pero la diferencia radica en que el cubo tiene todas sus seis caras iguales, mientras que en el paralelepípedo no. Bueno, para saber cómo sale este diferencial de longitud, entonces lo que hacemos en este plano tridimensional es dibujar en ese paralelepípedo sus respectivos vértices. Como podemos ver, la figura está conformada por 12 vértices, 4 en cada 4 vértices orientados en cada uno de esos ejes. Entonces, por ejemplo, aquí como vemos, en el eje X tenemos proyectado 4 vértices, los cuales los representamos con las líneas de color verde. Las líneas que están de color naranja son los vértices proyectados en el eje Y las líneas de color negro son los vértices proyectados en el eje Z. Bueno, ese diferencial de longitud entonces es debido a que si usted está ubicado en un punto en este plano tridimensional y necesita desplazarse a otro punto, entonces ese desplazamiento pues lo debe realizar tanto en el eje X como en el eje Y en el eje Z. Entonces ese desplazamiento está definido, ese desplazamiento tridimensional está definido por este diferencial de longitud, que es igual al diferencial de X en la dirección de X más el diferencial de Y en la dirección de Y más el diferencial de Z en la dirección de Z. Bueno, para el diferencial de superficie, entonces nos apoyamos en este gráfico número 2, el cual también está dibujado en un plano tridimensional y como hablamos de superficie, entonces al hablar de superficie estamos hablando de área. Entonces, para hallar un área de esta figura, de una figura, pues mínimo hay que tener dos lados. En este caso tenemos un largo y un alto de esa superficie. Esta superficie que vemos acá con esos rizados amarillos está proyectada en esa cara, está proyectada en el eje X y tenemos que mirar cuáles vértices son los involucrados en esa cara. Tenemos que los vértices involucrados son el vértice Y y el vértice Z, pero ese desplazamiento que va a haber ahí en esa figura, entonces está denotado por un diferencial de Y que a su vez se multiplica por el diferencial de Z en la dirección de X. Bueno, en la dirección de Y tenemos la siguiente cara que está pues representada con los rizados de color rojo. Esta cara, los vértices que hacen parte de esa superficie serían el vértice X y el vértice Z. Entonces, ese movimiento está denotado por un diferencial de X y un diferencial de Z. Entonces, lo que me dice que esa superficie va a ser igual al diferencial de X por el diferencial de Z en la dirección de Y. Y la última cara que está proyectada hacia el eje X, perdón, que está proyectada hacia el eje Z, entonces es la que está con el rizado de color verde. Y los vértices que intervienen en esta superficie son el vértice Y y el vértice X. Entonces ese movimiento, esa superficie entonces sería igual al diferencial en X por el diferencial de Y en la dirección de Z. Bueno, hay que tener en cuenta que aquí pues se ven tres caras dibujadas, pero realmente son seis, ¿cierto? Tenemos dos, digamos que proyectadas en el eje X, dos proyectadas en el eje Y dos proyectadas en la dirección de Z. Bueno, para lo que es el diferencial de volumen, entonces el volumen lo consideramos como una magnitud, escalar, entonces por lo cual no tiene una dirección. Entonces ese volumen se calcula simplemente el diferencial de X por el diferencial de Y por el diferencial de Z. Bueno amigos, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Nos veremos en un próximo video.